Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Vamos a empezar hoy hablando de literatura, de periodismo y con uno de los grandes escritores de la isla de Lanzarote, que no es otro que Leandro Perdomo. Y es que se va a reeditar, o se ha reeditado, lo tengo aquí en mis manos, el libro Puerto de la Luz, tipos y estampas. Y con el responsable de que se haya editado hablamos ahora, Félix Delgado, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hablamos de uno, está claro que uno de los grandes escritores que tenemos en Canarias, ¿no? Y periodista. Claro, fue un escritor muy importante en los años 40 y 50, como ya hemos hablado en otras ocasiones, al ser director de una de las cabeceras más importantes que tuvo Canarias, que fue Pronóstico, y después también porque en esos años pues dio a la luz dos libros importantes que fueron 10 cuentos en el año 53 y El Puerto de la Luz en el año 55, y además también en esos años, a partir del 52, colaboró con los principales rotativos de la provincia, que eran Falange o Diario de Las Palmas. Tú ya te has especializado en la obra de Leandro Perdomo. ¿Por qué esa...? Bueno, es de Teguise, tú también trabajas en el archivo de Teguise. ¿Por qué esa predilección por Leandro Perdomo? Bueno, yo considero que, por ejemplo, Leandro Perdomo, como hemos dicho, es una figura muy relevante. En el caso del libro que nos convoca, yo consideré que era un libro muy interesante. En la época ya se consideró un libro muy relevante, por ejemplo, Víctor d'Oreste, Jordé, Nijota, Ventura d'Oreste, que era quizás uno de los ensayistas o críticos literarios más importantes de su época, lo ensalzaron. Yo a mí me fijé en la importancia del libro, después sufrió unas reediciones en el año 80 y recientemente también ha sido sujeto de antologías, por ejemplo, Lázaro Santana en un libro que tiene sobre Las Palmas en la literatura, entre los varios libros que le sirven para mostrar cómo eran Las Palmas en el siglo XX, recoge varios extractos de este libro. Entonces yo, dentro de que yo tenía una predisposición a la figura de Leandro Perdomo, también vi que este libro era un volumen muy importante en lo que era su carrera. Y ahí, es decir, hay un prólogo que es tuyo, los dibujos son de Manolo Millares, que eran de esa época, evidentemente. El libro recoge, es el mismo libro que editó en su momento Leandro. Claro, es una reedición. Nosotros hemos sido lo más fiables posible al libro del año 55. Como hemos dicho, él lo reeditó en el año 80, cuando él todavía estaba en vida. Y nosotros tenemos en el Archivo Histórico Municipal el libro con sus anotaciones. Él hace 2 correcciones al libro del 55 que están incluidas en la reedición, y después contemplamos también los dibujos de Manolo Millares en sus lugares originales, y después también una ligera nota que colocó Ventura d'Oreste en una solapa. Ventura d'Oreste era, como hemos dicho, quizás uno de los críticos más importantes que tenía toda Canarias en ese momento. Y después yo le he incorporado un estudio introductorio. Se presenta mañana viernes, ¿no? Exactamente. Cuéntanos dónde, a qué hora. Vale, el libro es el fruto de la colaboración entre la Fundación Puertos de Las Palmas, hay que darle gracias a don Luis Ibarra, y después el Ayuntamiento de Teguise. Hay que darle gracias pues a la Alcaldía de Osvaldo Betancor y a la Concejalía de Sara Bermúdez y a la nueva alcaldesa y a la nueva concejala Mar Boronat. Es una colaboración entre esas dos instituciones y se presenta mañana en la Biblioteca Municipal a las 7 de la tarde, dentro de lo que son las fiestas del Carmen, de todos los actos y acontecimientos que tienen que ver con las fiestas del Carmen. Es un libro, no lo he leído, pero evidentemente solamente por algunos de esos capítulos está claro que Leandro Perdomo tenía ese amor, por decirlo entre comillas, a la gente normal, ¿no? Él siempre decía que los poderosos los dejaba por un lado y él se centraba siempre, ¿no?, en esa gente del pueblo, y en este caso del Puerto de la Luz, ¿no? Bueno, tú eres de Gran Canaria. De Gran Canaria, sí. Vale, entonces tú sabes que el puerto es el motor económico, como si dijéramos, de Las Palmas en la época contemporánea, 19 y 20, ¿no? Después es un sitio que, además de tener una importancia económica, tiene una importancia demográfica, porque de aquella zona, que era como una especie de erial, pues empezaron a crecer los barrios de la Isleta, el barrio Guanarteme, la calle Ripolle, las canteras, etcétera, etcétera, ¿no? Además de esa importancia económica y demográfica, tiene una importancia social, porque el puerto es el sitio donde están los mismos que viven en
en Las Palmas, que trabajan en Las Palmas, pero también está toda la afluencia de pescadores, de turistas, de pasajeros, etcétera, etcétera. O sea que es un microcosmos social riquísimo, es lo más ciudad que tiene la ciudad, porque es lo más fluido, lo más móvil, etcétera, etcétera. En ese espacio supermóvil aparecieron personas que son los empresarios, la Casa Elder, etcétera, etcétera. Aparecieron también las personas de trabajadores fijos, como si dijéramos, y después estaban los cambulloneros, las personas más marginales. Esa fauna que se suele decir, esa ¿no? fauna que es la que Leandro Perdomo va a incidir sobre ello. Por ejemplo, hay otro libro muy importante sobre el puerto de Nueva York, que se acaba de reeditar hace poco, traducir al español, el de Mitchell, El puerto de Nueva York, y él también recoge toda esa fauna que hay en el puerto de Nueva York, incidiendo también en los oficios, en las etnografías, etcétera, etcétera. Leandro Perdomo también incidió en todas esas personajes, esos endemismos, personajes significativos, marginales, que no salían en los otros libros que se le dedicaron al Puerto de la Luz, porque los otros libros del Puerto de la Luz se dedicaban a León y Castillo, a la construcción, a la Casa Elder, etcétera. Es lo mismo que hizo él también cuando en su época también de periodista aquí, que también se fue a esa ciudad de Arrecife, que también fue a buscar, iba a los márgenes siempre, ¿no? Él siempre, por lo que decía, él no quería estar al lado del alcalde, que siempre tenía como esa tirria, ¿no? Y se iba con la gente normal, ¿no? Que quizá a lo mejor fue uno de los errores que a veces tuvo para que sus grandes proyectos no siguieran, ¿no? Porque huía del peloteo, como se suele decir, ¿no? Para mí es una virtud. Este libro por eso es muy importante, yo creo, porque es un experimento para hacer una guía integral de una zona, que después él lo va a hacer con Lanzarote. Él tiene un artículo en Isla donde él dice que también se tiene que hacer una búsqueda de una guía integral de Fuerteventura. O sea, su idea era coger un espacio geográfico y buscarle lo que es significativo, los lugares significativos, las personas significativas, para que haya un hito que sirva de conexión de todos los que vivimos. Eso es lo que hace después Lanzarote, que lo ha estudiado muy bien Fernando Gómez Aguilera, y esto es como un experimento anterior, uno de los primeros experimentos que él tiene, de coger una zona, intentar acotarla y hacer como decimos, una especie de guía integral. Él estuvo en Bélgica, vino por problemas ya de salud, estuvo en Lanzarote y creo que no, de Lanzarote fue a Gran Canaria y después volvió. Claro, él nació en Lanzarote, como sabemos, nació en Arrecife en el año 21, él hasta el año 46 va a estar en Lanzarote, en el año 46 se va para Las Palmas con la idea de progresar con pronóstico, como una revista que aquí no tenía ni lectores ni publicidad, porque estábamos en la posguerra y la posguerra fue durísima. Y en el año 57 él se va a Bélgica, porque aunque Las Palmas era mayor, tenía 100 y pico mil habitantes, tenía más economía, el puerto, más sociedad, más apertura, estábamos en la dictadura. Y había muy poco trabajo y había muy poca libertad de asociación, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Entonces él decide irse a Centro Europa, que es donde se está montando en ese momento la Comunidad Económica Europea. Se va a donde está la Exposición Universal, a Bruselas, y entonces allí se desarrolla también una labor literaria y personal hasta el año 68, que vuelve a Teguise. Es decir, que este libro es previo a irse a Bélgica. Previo a irse a Bélgica, posterior a su empresa en pronóstico, y posterior a otro libro que tiene, que son 10 cuentos, que es del año 53. Claro, después vuelve yo no sé si después, cuando una vez en Lanzarote, también volvió otra vez a pasar esas penurias económicas, ¿no? No sé si él ya estaba enfermo, me imagino, no quiso volver a Gran Canaria, ¿no? O se lo planteó en algún momento. En algún momento vuelve a Gran Canaria. Hay un episodio que está un año más o menos en Gran Canaria, porque lo contratan para trabajar en torno al anuario de estudios atlánticos y estará viviendo allí y hace visitas esporádicas. Y antes de su ida a Las Palmas en el año 46, él ya conocía Gran Canaria. O sea, la persona de Lanzarote algunas veces se desplazaba porque era un sitio de una cierta cercanía. Ahora, el espacio de tiempo más largo en el cual él vive en Gran Canaria y viene muy poco a Lanzarote es este del 46 al 57, y viviendo en la zona de Vegueta o en la zona esta porque iba mucho a un bar que había en el Puente Palo, toda esa zona por ahí, pero viviendo mucho también todo lo que es la realidad del puerto. O sea, dentro de Las Palmas también muy abocado a él trabajar ahí de cambullonero, trabajar de cargador de muelles, en todos estos oficios para vivir que tuvo,
en la zona del puerto. Lo que está claro que era una persona que tenía, es decir, le interesaba dónde se cosía, ¿no? Por decir así, la intelectualidad, ¿no? Estaba en Lanzarote, quiso irse a Gran Canaria porque ahí es donde realmente todo el mundo lo sabía, que si querías cultura tenías que estar viviendo allí. Después se fue a Bélgica, es decir, que tenía claro que su aspiración era estar, ¿no?, donde se movía toda esa intelectualidad. Claro, quiso ser escritor. Son estas inoculaciones que hay en la infancia, en la juventud, que él quería, lo que quería era escribirse, ser periodista o ser escritor. Él tuvo la habilidad para relacionarse con un sector de la intelectualidad de Arrecife, Fidel Roca, Guillermo Tofan. Cuando va a Las Palmas tiene la habilidad para relacionarse con el grupo de antología Cercada, Los Millares, Pedro Lescano, después con Ventura Doreste, y cuando va a Bélgica tiene también la habilidad de relacionarse allí con Pedro Santonja, etcétera, etcétera. O sea, tiene esa habilidad. Él, sobre todo, se puede calificar seguramente como una especie de vagabundo, o sea, en el sentido de que él no iba por las sendas marcadas, sino que él iba huroneando, como se dice, le va a decir un crítico, huroneando a ver qué es la realidad que tiene el pueblo y la realidad que tiene la cultura de esa época, en este caso de Las Palmas, y siempre con todos los sentidos abiertos, no yendo a lo superficial, sino con una idea de comprender lo que estaba pasando, con afecto, como se suele decir. O sea, y cuando tú intentas comprender en cierto sentido, él también se expuso, él se abrió, o sea, él intentó comprender al otro, y al mismo tiempo él, como estaba hermanado, porque también eran las clases populares y eran las clases intelectuales que le interesaba, él en cierta manera también ahí se fue conformando. Porque claro, este libro hay algunas ilustraciones que es de Manolo Millares, que de esa época también era, es decir, que enseguida conectó, ¿no? Y no era fácil, yo me imagino, venir alguien de Lanzarote, ¿no? Porque el conectar con gente que era culta, ¿no?, y ser el tú a tú tenía que ser difícil. Claro, en el caso de Manolo Millares lo conoce en Lanzarote, porque Manolo Millares, la familia, es deportada a Lanzarote en el año... Claro, que fue después la relación también con César Manrique que tuvieron. Exactamente, y todo. Él lo cuenta muy bien Manolo Millares en su libro autobiográfico Las Memorias de Infancia y Juventud. Él vino aquí con su familia, conoce él cita, por ejemplo, a un hermano de Leandro Perdomo, entre los que conoce, y conoce a unas personas aquí de Lanzarote, pero Leandro tiene varios artículos que están reflejados aquí, donde él relaciona cómo se acuerda de Manolo Millares dibujando en el reducto, y después cómo lo va a visitar a sus estudios en Las Palmas para que le dejara los dibujos. Nosotros tuvimos la suerte de hablar también con la hija de Manolo Millares, que nos dio algo de información también para el libro, y que conserva este volumen, la edición antigua, en su biblioteca. Ajá. Claro, es un libro que estamos hablando de 1950, pero yo creo que es un libro perfectamente leíble en estos momentos. Claro, se puede... yo he estado hablando con varios críticos ahora, o gente que se dedica a los libros, y Leandro Perdomo ha envejecido muy bien. O sea, es una persona que en el fondo está hablando del ser humano en general, de los valores del ser humano, de los hitos que hay que proteger. Ha cambiado, por supuesto, Las Palmas. Ya no, Las Palmas no es Las Palmas de esa zona, ni te van a asistir los mismos personajes, pero el respeto y el objetivo que él tenía se siguen manteniendo. He visto que habla del corrillo, que es algo que nosotros aquí en Lanzarote sí se tenía claro, era algo que era una de las pocas formas que había de moverse, ¿no?, entre islas, el corrillo. Eso yo creo que quien tiene una edad sabe perfectamente que era ese barco que unía Gran Canaria con Lanzarote, ¿no? Exactamente. Después tiene el nombre a barcos, la Unión Castle, los Packet, o sea, son barcos porque también el puerto era una fauna de gabarras, de barcos, algunos suenan como dragones, decía, etcétera, etcétera. Entre ellos, uno de los más importantes a nivel afectivo para la gente de Lanzarote, como tú dices, es el Correillo de La Palma, porque en la época no había tantos aviones y no había internet, pues las noticias o las personas venían por el Correillo, y él le dedica también un cuento lo sitúa dentro de un correillo también, dentro del libro, si es lo que tú te refieres efectivamente. Y después también yo creo que Leandro tiene el lenguaje que utiliza, yo creo que para los canarios de hoy día deberíamos releerlo,
porque nos mete también esas palabras que por desgracia hemos perdido, ¿no? Con esta globalidad. Estaba mirando lo de mandarria, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Ese tipo de palabras, cuando tú dices, esto es un mandarria, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Pero que se han perdido, pero que son palabras que yo creo que tienen un valor léxico muy, muy grande, ¿no? Claro, después está la forma de escribir de él. La forma de escribir de él yo creo que es compleja, porque él reúne la narración de un episodio costumbrista con la denuncia, de repente te mete un ramalazo de denuncia, de repente te ensambla un recuerdo, tiene todo ese tipo de literatura en que van hablando varias personas, como conversando, como si fuera un meandro coral, y el léxico también le intentó que el léxico fuera alto, porque lo va a tener, porque él leyó, o sea, es una persona que se dedicó a leer libros, pero también intentó recuperar o mantener todo ese léxico que tú dices, palabras bajas, mandarria, los motes, etcétera, etcétera, que eran, después se han recogido hoy, hay diccionarios ya de canarismo, pero que en esa época no estaban tan establecidos como si dijéramos. Que los incorporó, como por decirlo de alguna forma, a la buena literatura. Hubo más personas que lo incorporaron, claro, pero él fue uno de los que lo intentó incorporar, como si dijéramos. Lo que sí tenemos claro es que hay una deuda pendiente con Leandro Perdomo, que el gobierno de Canarias lo tiene que hacer sí o sí. Ese Día de las Letras, yo creo que es una de las deudas que tenemos. Claro, se tienen que hacer homenajes, se tienen que seguir reeditando los libros, introducirlos en las escuelas si se puede, que se siga leyendo. Es un poco el mensaje de todo esto de bibliográfico, literario, de que no se pierdan. Hay otros personajes importantes, porque yo no voy a... Claro. Ángel Guerra, Clavijo y Fajardo, de aquí se tiene Ángel Guerra, tiene a Clavijo y Fajardo. Sí, nosotros tenemos una buena lista para mandarla de reivindicaciones, ¿no? Para mandar al gobierno de Canarias. Está Blas Cabrera en Arrecife, César Manrique, hay unos figurones tremendos. Entonces, la importancia es que se vayan recuperando todas sus publicaciones y se vayan metiendo, para mí lo más importante, que se vayan metiendo en las escuelas y claro, se vayan metiendo en las bibliotecas para que el que quiera leerlo. Y yo sé que este programa lo ven muchos profesores, así que vamos a ver si entre todos vamos cogiendo este tipo de obras y vamos metiéndolas en las aulas, porque yo creo que es fundamental. Yo creo que cada vez perdemos más esa idiosincrasia que tenemos de las islas, ¿no? Y gente como Leandro, yo creo que nos devuelve, yo creo que ese orgullo a ser isleño, ¿no? Que eso yo creo que es algo que... Claro, él tenía la vocación isleña y la vocación universal, claro. Son personas que eran desde lo local hacia lo global, como se suele decir ahora. Bueno, y en este mundo leandriano que tienes, ¿hay algo que estás ahora pendiente? Porque... No, simplemente era reeditar este libro y presentarlo mañana, y después lo que queremos es presentarlo en Gran Canaria, ya que la Fundación Puerto de Las Palmas pues son copartícipes, y la idea es presentarlo allí pues en octubre. Que dice de la Fundación Puerto de Las Palmas que generalmente entregan siempre muchísimos premios en Gran Canaria, y tenemos un puerto aquí en Arrecife, que también, a ver si es una buena idea, ¿eh? Que haya, bueno, esto ha sido un movimiento. Yo no puedo, esto es un aquí movimiento. No se puede conseguir el martillo en... No, pero esta ha sido una buena introducción, porque además para los gran canarios yo creo que ellos el puerto es algo que también lo llevan, bueno, presumen totalmente de toda esa Lolita Plumas en su época, que tiene allí también en el Parque Santa Catalina una estatua. Es decir, que ellos también son muy suyos, porque el puerto, lo que tú decías, es un micromundo dentro de lo que es Gran Canaria, ¿no? Sí, exactamente. Eso, yo creo que también para la isla de Gran Canaria es una excelente noticia que se haya reeditado este libro. Félix, pues nada, gracias por venir, por contarnos todas esas historias que yo creo que son fundamentales para la isla de Lanzarote. Y nosotros ahora vamos a continuar. Hemos estado hablando pues de la crisis ecosocial, de cómo va el planeta. Pues en la UNED y la Reserva Biosfera hicieron, yo creo que una reflexión de 10 libros, y algunos de ellos hemos traído pues aquellas personas que se han encargado de leerlos para que nos lo cuenten. Así que vamos a reflexionar un poquito sobre el planeta, así que no se vayan de ahí, de donde estén ahora mismo viendo la tele. Está bien, si no hay COVID, pues nada, está bien, yo lo hago bien, pero en el hospital sí, claro. ¿Tanto pacientes como empleados? Porque hay otras enfermedades, otros virus. Es que siempre digo yo, parece que donde se coge la enfermedad es en la farmacia y en el hospital. Ajá. Porque es el único sitio que se prohíbe. En todos lados estamos todo el mundo sin mascarilla, y ahí
te la exigen. No, los hospitales deberían de seguir aún, en los hospitales, pero en la farmacia no. Los hospitales sí, porque hay muchas enfermedades ahí. Ahí sí lo veo yo bien. Creo que ya le tocaba porque ya hace tiempo que en la calle ya se va sin mascarilla. Sé que, bueno, en algunas plantas todavía puede haber un poco de peligro, digo plantas en el hospital y que todavía puedan ir en mascarilla, pero creo que no tenía mucho sentido, por ejemplo, en las farmacias. Sí, para mí es una buena cosa, porque ahora toda la gente no pone mascarilla más, así está bien. Sí, estoy de acuerdo con eso, que las quiten aquello, y si hay que obligarla en el hospital para ir a atender a cualquier cliente o cualquier familiar que tenga, me parece bien. La familia, porque no sabes, cuando vienes de la calle, no sabes si puedes venir con cualquier cosa o no. Únicamente los que padezcan el COVID, tal y cual que sí que lleven mascarilla para evitar contagios. De todas formas, para mi entender, son prescindibles completamente las mascarillas actualmente. Mira, como sanitaria, te puedo decir que el uso de la mascarilla ha frenado muchísimas infecciones respiratorias, tanto en adultos como en niños, y yo dentro del ambiente sanitario hasta ahora lo estoy usando y lo veo beneficioso. Si las autoridades consideran que hay que retirarla, pues cumpliré la norma y así lo veo, pero a mí me parecía beneficiosa la mascarilla. Bueno, continuamos en el magazine de Biosfera Televisión. La semana pasada traíamos por aquí la UNED y la Reserva de la Biosfera organizó 10 libros, 10 enseñanzas, una invitación a la reflexión acerca de la crisis ecosocial. Y de eso vamos a hablar nosotros, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre pues cómo va el mundo, qué nos espera en este planeta que para muchos pues va a la deriva. Y con dos de los que leyeron esos libros tenemos con nosotros a Jason Gómez y Carlos Suárez. Bienvenidos a los dos. Vamos a intentar hacer una pequeña reflexión sobre esos libros que ustedes leyeron y que compartieron en la Reserva de la Biosfera y en la UNED. Así que empezamos contigo, Jason. ¿Cómo llegaste tú a este libro y por qué decidiste meterse en este jaleo? No sé. Bueno, gracias. Cuando llegué a este libro me recomendaron el libro Ecocidio, pero yo no sabía que la segunda parte de Ecocidio era acabemos con las corporaciones antes de que nos maten. Y para mí fue un libro fantástico porque aparte de tener relación con mis estudios, que es economía, también te va explicando con papers científicos y con diferentes ejemplos cada una de las menciones y los capítulos que hace. Pero ¿cómo llegaste tú a este acto? Es decir, alguien te dijo, oye, puedes me mencionaron la Reserva de la Biosfera, concretamente fue Quino. Ajá, es decir, Quino me parece que es el que nos está convenciendo a todos para hacer. Y en tu caso, Carlos, ¿cómo fue? ¿También fue Quino? Porque tú, a ver, primero tú trabajas en el Centro de Datos del Cabildo y tú trabajas en el Cabildo, pero en el Departamento de Informática. De Informática, es decir, que los dos están ahora mismo trabajando en el Cabildo. ¿Y cómo llegaste? ¿Fue Quino también que tocó la puerta o no? No, pues lo mío fue más divertido todavía. Fue que tenemos un grupo WhatsApp, todos los grupos nuevos, y dijo, ¿hay algún abogado aquí? Y yo dije, sí. ¿Te apetece este día presentar este libro? Te damos, perfecto, maravilloso, sí. Y así fue como llegué. Bueno, tu libro es Los derechos de la tierra. De la tierra, que además de un prestigioso jurista a nivel nacional, creo que lo hemos tenido nosotros aquí también en Biosfera Televisión, José Antonio Martín Pallín, ¿no? Sí, maravilloso, o sea, yo lo admiro muchísimo, es juez emérito del Tribunal Supremo, fiscal y juez del Tribunal Supremo, doctor en Derecho y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional es mundialmente conocido. Bueno, ¿y de qué nos puedes hablar del autor de tu libro Ecocidio? Pues yo la verdad de David Wise sé muy poco, aparte que es profesor de Derecho Jurídico en la Universidad de Liverpool, pero no sé mucho más, la verdad. Claro, ecocidio suena a un suicidio ecológico, ¿no? Yo creo que ese es un juego de palabras, ¿no? Sí, es un término que lo utilizó Olof Palme, el primer ministro sueco, en la ONU para referirse a la guerra de Vietnam, por el uso del napal y el agente naranja. Y los derechos de la tierra, claro, es como lo que hace como un borrador de lo que debería ser una constitución a nivel mundial, ¿no? Sobre los derechos de la tierra, ¿no? Es uno de los capítulos porque en realidad te habla de políticos, de sus reformas legislativas, te habla del programa de Bush, de Margaret Thatcher, de las constituciones del mundo, del proyecto que da él, de qué reformas deberíamos llevar, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Te da datos, o sea, de contaminación, según la ONU, te deja en ridículo el gobierno de Bush por muchos dictámenes, habla de los gobiernos de Cuba y sus constituciones. Para mí es muy interesante porque para mí la solución al medio ambiente es la legislación siempre, el derecho siempre
te da soluciones a los problemas que tienen los seres humanos diariamente. Claro, hablaba precisamente de una constitución precisamente para en este mundo que haya algo común, ¿no? Es decir, una defensa común del planeta. Sí. Y en tu caso, el libro habla precisamente de esas grandes corporaciones que hacen lo que les da la gana básicamente, sí, y que están fuera de control, ¿no? Que tienen una impunidad por la misma forma en que se estructuran las sociedades. Entonces, por ejemplo, no pagan impuestos de sucesiones, si algún accionista tiene algún problema fiscal, esos bienes no se ven intervenidos. O sea, te hace referencia más bien a la estructura, el fallo que tiene en la estructura de la corporación. Cuéntanos un poquito de Ecocidio, porque pone ejemplos, ¿no? Un poco para que la gente lo sepa, algún ejemplo que podamos hacer visible que una corporación está haciendo lo que quiera en este mundo. Cuando hablamos de grandes corporaciones, también para que la gente lo diga, no es un cabildo de Lanzarote, ¿no? No. Que es una corporación pública, estamos hablando de empresas privadas, ¿no? Sí, empresas por privadas. Ejemplo, Google, Facebook, ¿no? McDonald's, bueno, Monsanto, por ejemplo. Vale, ¿algún ejemplo de la impunidad de la...? Vale, el ejemplo más claro para mí es el de Monsanto. No, perdón. Sí, Monsanto, pero creo que mejor DuPont, que fabricó el C8, o conocido como teflón. El teflón es un material que se usa muchísimo, muchísimo, en las ¿no? sartenes, incluso hasta en alfombras de diferentes tipos. Pero lo importante de esto es que la empresa sabía, o la corporación sabía, que ese material era perjudicial. Por ejemplo, una vez lo ingerimos, se mantiene en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es incapaz de eliminarlo. Y causaba malformaciones, infertilidad. Y la empresa sabía y era consciente de que esto ocurría. Tenía estudios propios. Sin embargo, siguieron produciéndolo por la cantidad de beneficios extraordinarios que les aportaba. Y bueno, hubo un abogado que luchó contra eso, al fin y al cabo se pudo conseguir y ya se dejó de fabricar el teflón. Claro, pero muchas veces pasa que después ese tipo de materiales o de empresas trabajan, por ejemplo, a lo mejor ganan en Estados Unidos, pero trabajan en África. Sí, ¿no? Tributan también, claro, tributan otros. Y ahí es donde entraría el tema de, oye, muy bien que en Estados Unidos haya una constitución o haya unas normas para evitar eso, pero claro, si después en África o en Sudamérica actúan, ¿no? Quizás ahí va por ese sentido, ¿no? Para mí el sentido que entiende Martín Pallín, yo también lo entiendo, habla de un comité técnico más de que un juzgado internacional, porque al final creo que la solución va a ser hacer un tribunal internacional, que lo reconozcamos y que nos juzgue, porque ¿de qué me sirve que una empresa de refrescos limite el azúcar aquí si después en Estados Unidos o en África le pone el azúcar altísimo y le pone todo tipo de plásticos y de materiales que no sabemos ni lo que son? De hecho, Martín Pallín fue la primera persona que llevó un delito contra el medio ambiente y eso para mí es maravilloso. En España. En España, España, por supuesto. Claro, es decir que evidentemente que habría que buscar esa fórmula, ¿no? De organizar, o no sé si organizarlo, pero evidentemente la fórmula para que el delito medioambiental sea el mismo en cualquier parte del mundo, ¿no? Y endurecer. O sea, al final no me interesa tanto las penas de cárcel, porque lo que dice Martín Pallín es, mira, al final los grandes jefes hacen reformas legislativas, por lo cual el secretario de turno, el lacayo, le dejan toda la responsabilidad penal a él. Entonces, vamos a darle donde más les duele, en los bolsillos. Que no les salga rentable. Si tienen que pagar 10 millones de euros de multa y ganan 100 millones, le va a salir siendo rentable. Ellos van a sacar una parte que van a separar y que saben que se va para sanciones. Vamos a poner el doble de los beneficios. Y al año siguiente no lo van a hacer, porque saben que la sanción va a ser más fuerte que el beneficio que van a tener. En eso las grandes corporaciones son unas linces, en eso. Por ejemplo, hay algo que propone David White y es que si se ejecuta se contamina el medio ambiente, por ejemplo, o hay algún componente maligno o que perjudicial al ecosistema, no solo sean responsables las personas, o sea, el directivo o lo que sea, sino también los accionistas, que debido a la estructura de la corporación, normalmente o casi nunca son culpables, accionistas e inversores. Entonces él propone que también sean ellos los responsables. Yo creo que quizás a lo mejor habría que unir a los dos autores del libro y sentarlos en una mesa, ¿no? Para precisamente empezar a redactar. Con un traductor, porque no sé si Martín Pallín habla inglés o inglés habla español. Claro,
hablaba, por ejemplo, en otro de los capítulos el tema de la conciencia, es decir, que el ciudadano, ¿no?, empezara a esa conciencia, ¿no? Explícame bien. Sí, bueno, vamos a ver, al final realmente es un tema, de nada sirve el Estado si no, que lo último somos las personas individuales al final. ¿De qué sirve que yo te ponga unas sanciones si sabes que en cuanto me dé la vuelta vas a tirar la colilla al suelo o vas a contaminarme el agua? Es un tema de conciencia, oye, no voy a hacer esto porque sé que está mal, no por la sanción, sino porque voy a destruir mi planeta, porque yo vivo aquí, porque voy a tener unos hijos aquí, unos sobrinos, un perro. O sea, al final yo lo que quiero es eso, que haya una conciencia, porque de nada sirve que la policía te persiga, el jueces, el poder legislativo te condene, el ejecutivo haga grandes diálogos en tu contra, si después lo vas a seguir haciendo, porque no son conscientes de eso. Al final, mira, que tú también vas a vivir aquí, que por muy rico que seas, no te vas a poder meter en un cohete todavía, e irte a Marte y vivir en una residencia, porque esos planetas también, donde tú te vas a ir, vas a conseguir lo mismo allí. Entonces, vamos a intentar que eso no sea así. Quizás ahí también vamos, porque hablabas del título, acabemos con las corporaciones antes que nos maten, es decir, que el ciudadano sepa exactamente lo que está sucediendo. Sí. ¿No? En el caso de David White, él sí que es consciente y menciona que es importante que cambiemos nuestros patrones de consumo mediante nuestra demanda y cambiemos al final las decisiones de las empresas. Pero si nosotros hacemos esto y las empresas no lo hacen, de nada nos serviría y sí que nos llevaría a un ecocidio, de que también debe producirse este cambio en las corporaciones. Y claro, ¿tú crees que es posible al final acabar con las corporaciones? No, sí, no. Bueno, primero yo creo que antes de acabar habría que empezar por los cimientos, ¿no? Y quizá porque tú también hablas un poco que primero, como siempre primero aparece el ladrón y después aparece la ley. En este caso, el derecho siempre surge después de lo que sucede en una sociedad, ¿no? Es que es un principio de derecho, siempre vamos por detrás, pero que es una cosa que es lógica. Cuando en España se planteaba cosas como el aborto, el matrimonio, no sé qué, la reforma constitucional, el estatuto de autonomía, estaban los juristas, uy, si hacemos esto cabe. Siempre vamos por detrás porque tenemos que analizar y reformar. Mañana yo pienso, me quiero comprar una casa y ya lo tienes decidido, pero en cambio detrás hay una reforma legislativa que nos va a costar comprar las casas. O sea, por ejemplo, el derecho al medio ambiente, que está reconocido en nuestra Constitución española, pero no es un derecho fundamental. Y a nadie se le ha ocurrido, vamos a incluirlo como derecho fundamental, como la vivienda digna, como el derecho a un trabajo, que no son derechos pero no son fundamentales. Claro, porque habla de, por ejemplo, lo analiza, una cosa es que esté en la Constitución española, que está recogida, y otra cosa es que esté dentro de esos capítulos que son derechos fundamentales del ciudadano. Sí, exacto. O sea, al final la Constitución tiene dos partes, parte organa y parte dogmática. Al final los derechos fundamentales, que son del 15 al 30, son de obligado cumplimiento, pero luego los otros son como principios. En teoría, nuestros gobiernos velan por nuestro mejor medio ambiente, en teoría. Entonces, vamos a incluirlo ahí para que al final atornille más a los gobiernos y cuando hay un gobierno que sea más consciente del medio ambiente y otro cuando sea menos consciente, pues vayan más o menos a la par, incluyéndolo en la Constitución española. Es una reforma posible dentro de todas las que pueda haber. Esa es como una idea. Claro. Hablaba de gobiernos, también el tema de las corporaciones, que al final no hay parece que se escapan del control de los gobiernos, ¿no? Sí. Lo que menciona es que mediante diferentes mecanismos, por ejemplo, hay una gran cantidad de dinero que está destinada directamente a sobornos, según David White. O sea, ya tienen previsto en su plan estructural de plan gasto, de negocio, ¿sí? Una dotación a sobornos, por ejemplo. Y que incluso, por ejemplo, hay ciertas leyes que se han cambiado para favorecer a las grandes empresas, que solo se investiga, antiguamente se investigaba, creo que era en Inglaterra, se investigaba a las corporaciones si tenían algún desperfecto o alguna contaminación, pero tras una reforma laboral, se investiga a estas empresas avisándoles previamente. Entonces les das el tiempo para cambiar y que lo que estaban contaminando dejen de hacerlo y no sean multadas, por ejemplo. Claro, a veces hablamos de esas buenas intenciones, ¿no? Que hablan de una buena intención, en derecho no sirve para nada. Yo quiero pensar que no, yo quiero ser utópico y quiero pensar que sí, que hay gente con buenas intenciones y que las buenas intenciones sí que sirven y yo creo que hemos conseguido cosas. Pero es mejor regularlo. Siempre, por si acaso. Ya creemos la conciencia después en la educación de nuestros hijos y lo que tal. Yo creo que la educación es una cosa que vamos a crear todos, pero la ley siempre nos va a ir dando la dirección. Deberíamos trabajar las dos cosas. Una ley que nos vaya dando la dirección hacia el medio ambiente y una educación que vaya cogiendo conciencia a la gente. Y en cuanto a lo que dice el compañero,
Yo no creo que se pueda acabar con las corporaciones porque la Constitución española habla de que tiene que haber empresas y que España es un país de libre mercado y tal, pero sí que se puede, hay delitos directamente de las personas jurídicas. Pues vamos a reformarlos, vamos a darle que, oiga, cuando usted cometa, se va a condenar a su empresa y a usted como persona física y usted no va a poder montar una empresa de lo mismo en los próximos 10 años. Puede ser una idea. Sí. Oiga, la próxima vez que usted monte una empresa de colchones y contamine porque pone caucho o teflón o lo que sea, usted no va a poder ejercer durante 10 años, ni ninguno de sus trabajadores. Igual ahí ya se lo piensan más. Porque en el libro, por ejemplo, en Ecocidio hay una serie de soluciones, ¿no? Una serie que aporta soluciones. Dime algunas de esas. Algunas. Por ejemplo, que se incluyan ciertos impuestos a transacciones financieras para que las empresas no puedan evadir mediante paraísos fiscales. Otra era lo que mencioné antes, que tanto los accionistas como los inversores también paguen por la contaminación que se hace, por ejemplo. O sea, que no queden impunes. Esas son las más importantes que recuerdo. Ajá. Nuevos métodos de reciclaje creo que también había, ¿no? Sí, también he mencionado nuevos métodos de reciclaje para que podamos reutilizar los componentes y que no todo vaya a contaminación. En el libro sí terminas también con con una especie de conclusión o con un borrador de lo que sería, ¿no? Sí, para mí las conclusiones son que los poderes legislativo, ejecutivo, de guardarnos la conciencia, porque por ejemplo muchas veces se habla de la perspectiva de género en la educación de los jueces. Vamos a dar una perspectiva medioambiental a los jueces y vamos a dar, al final, yo también quiero un Congreso y un gobierno que sea valiente en ese sentido, que persiga a esa gente y también una conciencia individual. ¿Quién no ha visto a alguien tirar una colilla al agua o al suelo y nadie le dice nada? Si lo dice, si se va a enfadar, no, dígaselo, usted está haciendo una cosa que no se puede hacer. Entonces también esa valentía de que esa gente se sienta en minoría, que la gente que contamina, que no recicla, que se sienta en minoría, que se siente no señalado, no perseguido, pero que se sienta que lo que está haciendo no está bien, que no es legítimo. Eso también es una... Y luego, por supuesto, un tribunal internacional para poder juzgar de determinados delitos de medio ambiente. Esas conclusiones, yo no sé, al final, ustedes han participado en este ciclo, ¿no? Al final, ¿tú crees que sirve para algo? Es decir, tú, por ejemplo, en el entorno que vives, trabajas con tus amigos, ustedes son todos jóvenes, ¿crees que ahora mismo existe esa conciencia medioambiental pues, en lo que te rodea, en la gente más joven? Yo considero que sí, que son más conscientes, mucho más conscientes que antes, sobre todo. Sí, ¿y en tu caso? No soy tan positivo con todo en ese sentido. O sea, hay de todo. Yo creo que está mal generalizar, hay gente muy consciente, hay gente muy poco, hay gente un poquito... Yo quiero pensar que sí, que avanzamos y que la única manera de conseguir algo es empezar a hacer algo y avanzar. Yo quiero pensar que sí, que vamos a mejor. ¿Y la isla, cómo la ves tú? Tú trabajas en el centro de datos, has analizado, ¿no?, en memoria digital también, esas imágenes antiguas. Claro, si entras allí y ves el Lanzarote de antes y el Lanzarote de ahora... Sí, ha cambiado muchísimo, la verdad, en los últimos años. Y claro, eres capaz de ver cómo era antes, cómo es ahora y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Por ejemplo, el número de viviendas, alquiler vacacional. Vas viendo cómo empezó hace 30 años y el nivel en el que estamos ahora. Lo que sí que a lo mejor necesitaremos reflexionar precisamente hacia dónde vamos, ¿no? Sí, o sea, pararnos y mirar hacia qué es lo que queremos en nuestro futuro. O sea, cómo queremos construir nuestro futuro, como ha dicho él, ¿no? No solo es, sí, están estas leyes, pero también nuestra moral o nuestra ética. Nuestra acción individual, ¿no? Nuestra acción individual. El colectivo está bien, pero también tenemos que hacer algo como individuos. ¿Y somos capaces o no? Esa pregunta es como más interna, o sea, es más que un somos, es soy capaz, voy a hacer... Pero bueno, estamos aquí y al menos nosotros estamos intentando hacerlo. Bueno, bueno, pues nada, oye, gracias por venir. Recordemos el libro Ecocidio y el tuyo, Los derechos de la tierra, de Martín Pallín, recomendadísimo. Bueno, ya sabes, por favor. cuando quieran vayan a cualquiera de las librerías de Lanzarote, cómprenle. Aquí tuvimos la semana pasada Islas del Abandono, que nos lo explicó Yaisa Domínguez, y lo que está en juego, que fue el doctor Domingo de Guzmán. Así que continuamos el magazine y a todos ustedes, si no pueden leer estos libros, por lo menos reflexionen sobre lo que sucede en nuestro planeta. Así que continuamos en el magazine. Por desgracia, seguro que conoces lo que es el ghosting y ahora además viene en forma de delito.
Los cibercriminales del amor se acercan a las víctimas en redes sociales o aplicaciones de citas de contacto para establecer una supuesta relación afectiva. Muchas veces aprovechando un momento de debilidad emocional de la persona para engañarlas y hacerlas creer que comparten un vínculo especial con ellas. Cuando se han ganado tu confianza, los delincuentes empiezan a solicitarte pequeños pagos o transferencias con cualquier excusa, como puede ser la compra de un billete de avión para poder desplazarse y tener una cita, una supuesta enfermedad de un familiar o cualquier otro tipo de problema económico. En un momento dado, cuando el delincuente ha obtenido suficientes beneficios, la relación se da por terminada, cortando así de forma radical todo tipo de contacto. ¿Cómo protegerte de estos falsos amores? Si alguien te entra de la nada en una red social, desconfía. Duda de solicitudes de amistad de personas que no conoces. Consulta el perfil del solicitante, amigos en común, imágenes, contactos, algo raro o demasiado perfecto. Y sobre todo, por muy idílico que parezca, el amor ni se compra ni se paga. Recuerda, 1 de cada 5 delitos se cometen en la red. Ayúdanos a protegerte. Bueno, apunten bien estos consejos porque yo creo que hoy día en este mundo virtual que vivimos es bueno también recordar algunas de estas cosas para no cometer errores que al final nos van a costar muchísimo dinero. Saben que en las últimas semanas hemos ido pues viendo algunos reportajes sobre la restauración de los molinos y las molinas de Lanzarote. Es un reportaje que ha hecho el Departamento de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote. Pues ahora, para despedirnos, vamos a ver, los últimos meses se han restaurado los molinos de la salina del Janubio. Sería bueno que concertaran una cita y una visita guiada por la salina, primero para conocer esos ingenios tan espectaculares que tenemos en Lanzarote y para ver cómo han quedado esos molinos. Pues vamos, vemos un pequeño reportaje sobre esos molinos y nos despedimos y mañana esperamos verles aquí a la misma hora para contarles nuevas historias. Bueno, estamos aquí en este lugar maravilloso que son las salinas de Janubio, un lugar único, y aquí detrás pues estamos viendo los dos últimos molinos que han sido rehabilitados en esta isla, los molinos salineros de las salinas de Janubio, y que son uno de los últimos elementos a aportar en cuanto a la rehabilitación de este tipo de estructuras arquitectónicas. El patrimonio cultural lo conforman aquellos elementos que hemos acordado como sociedad en proteger y asegurar para así que las generaciones futuras puedan gozar de ellas como un elemento más de cohesión social. La conservación de los elementos que conforman nuestro patrimonio cultural, digamos que su importancia va mucho más allá de la importancia de la pura conservación de unos elementos arquitectónicos. La identidad cultural de un pueblo y su conciencia histórica es una cuestión fundamental para su salud como colectivo. Una ciudadanía con una identidad cultural saludable es un pueblo con capacidad para afrontar los futuros problemas que se le pueda presentar sin complejos. Hay que decir que la identidad cultural pues, juega un papel fundamental en nuestra definición como ser social, en nuestros valores, en lo que somos históricamente y en lo que no somos. Una sociedad que tenga claro lo que es, de dónde viene, cuál es su historia como sujeto, es una sociedad con criterio y con madurez suficiente para saber lo que quiere y lo que le conviene, y por lo tanto va a ser una sociedad mucho menos maleable ante posibles intereses. Por esta razón, cuando nosotros vemos pues, molinos, molinas, casas, lagares abandonados, lo que hay que pensar es que lo que está en ruina no son solamente esos elementos arquitectónicos, sino lo que está en ruina también es una parte de nuestro ser social, de nuestra identidad. Creo que esta isla pues, lleva un considerable retraso en materia patrimonial, es evidente, cualquier persona que viva en esta isla lo puede observar. Desde el año 99, en que se aprueba la primera ley autonómica de patrimonio histórico de Canarias, las inversiones y los avances en esta materia, en esta isla, por desgracia, han sido prácticamente nulos o muy escasos. En los últimos años también es cierto que se está observando un pequeño cambio de rumbo en materia de patrimonio cultural en esta isla. Estamos viendo como por ejemplo en la capital de nuestra isla, de Arrecife, se está procediendo a las primeras rehabilitaciones de edificios que llevan años abandonados, trabajo en el que sin duda alguna habría que destacar al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo con su trabajo diario y constante,
Y también estamos asistiendo pues, a la restauración de elementos como el que tenemos aquí, de molinos y molinas, que llevan más de 20 años sin que nadie se preocupara por ello. Evidentemente estamos lejos de estar en un escenario ideal, pero sí es cierto que este pequeño cambio de rumbo a nosotros nos da, digamos que, energía e ilusión para seguir trabajando en esta línea y conseguir en un futuro cercano que las personas que somos de aquí salir a la calle y mirar nuestro patrimonio con orgullo.